Y esta es la confusión. Se nos habla de revolución ciudadana. ¿Y qué es lo que ocurre? El gobierno de la revolución ciudadana, más por su indefinición ideológica que por su inmadurez política, no entiende que el Ecuador está bajo una estructura económico-jurídica política lejana a principios o fundamentos socialistas o colectivistas, llevándole al infantilismo de asumir que está en un proceso revolucionario y que las inequidades se las puede resolver con decretos y leyes, paradójicamente manteniendo la caduca estructura, quizás porque sus ideólogos lucen ignorantes de la acepción histórica de lo que es una revolución. No quiero incomodarles más, compañeros, en esta reflexión, solamente permítanme participarles lo siguiente. El periodista no solo debe estar en contacto con las fuentes relacionadas con su trabajo, debe ser un asiduo lector, particularmente de todo lo vinculado con cada una de ellas, sean legales, operativas, sociales. La lectura enriquece el conocimiento de nuestro idioma y los de otras latitudes. Debe conocer las palabras y sus significados. Hay que conocer el idioma que usamos y practicamos de acuerdo a las realidades intrínsecas, esto es, la cultura de cada uno de nuestros pueblos. Porque recordemos un tema, el amarillo no tiene el mismo significado en la cultura ecuatoriana que en la japonesa, por ejemplo. Mientras en el país oriental es signo de luto, acá se lo signa como de vitalidad, como de riqueza. Y permítame recordar a un maestro en la entonces Escuela de Ciencias de la Información en la Universidad Central de Quito, acaso uno de los poetas más importantes de nuestra patria, José Feliciano. Él nos decía en el aula que para escribir una noticia no solo se debe relacionar con el suceso o hecho sucedido, sino el contexto en que se produjo y hacerlo con exposición lógica. Esto conjuga la esencia de la libertad y de la responsabilidad. ¿Cómo podemos escribir el imperativo de respetarla a la Constitución de Montecristi, si los mismos llamados a cumplir y hacerla cumplir se enredan con los textos por ellos mismos redactados y por un lado se establecen acciones de acceso a las informaciones y por otro nos la limitan? ¿Cómo contrastamos si las mismas fuentes oficiales de gobierno, y lo digo con viva experiencia, cuando busco contrastar con fuentes oficiales temas que lo que estoy trabajando, dicen no, vente mañana, vente pasado, me tienen para decir, hasta ahora no hablo, por ejemplo, un tema para contrastar sobre el presupuesto general del Estado, cuya proforma ha sido presentada a la Asamblea Nacional. Proforma que analizada por este ciudadano se la ve clientelar, política, para manejar temas mediáticos, no para el desarrollo de nuestra patria. Hablamos del buen vivir. Si al evocarlo y pretender hacerlo efectivo dictamos legislaciones que cierran los empleos y trabajos que son indispensables para obtener recursos para cubrir nuestras satisfacciones de seres humanos. ¿Cómo podemos impulsar el buen vivir si en lugar de generar empleos los desaparecemos, incrementando a 1.500.000 los ecuatorianos que reciben el denominado bono de desarrollo humano? Y como todos sabemos, compatriotas, cada familia ecuatoriana en promedio es de 5 personas. Esto quiere decir que 7.500.000 ciudadanos ecuatorianos viven del resto de ecuatorianos. ¿Y eso qué se llama? Eso no es revolución, eso no es desarrollo, eso es institucionalizar la pobreza, compañeros. Y esa es la realidad. ¿Cómo podemos hablar
si a la vez la condenamos. Nunca la pensaron que habría de ocurrir contra sus propios inspiradores, como consecuencia del fomento al odio y al desprecio que se propaga cada sábado en nuestra República, cuando artificiosamente se utilizan normas contra colectivos que lograron intangibles. Y vaya que se proclama cada sábado al fin de cada uno de los segmentos dedicado a la prensa, a los periodistas. ¿Es que acaso todos aquellos ciudadanos que son adjetivados tienen el mismo espacio para responder al ciudadano que la profirió? Qué ironía de la existencia. Esta es la realidad de la República. Y ustedes saben que no estoy mintiendo. Estos pocos son los muchos sucesos ocurridos en la reciente historia política de la patria. Nos hacen ver que la vida ecuatoriana ha estado matizada con el profundo proceso gubernamental de reñir con la libertad y con el pensamiento, con la libertad de expresión. Dada la singular forma y esencia de manejar el poder político, tanto se ha ocurrido que no se han percatado que al menos 10 instrumentos internacionales de los cuales la República del Ecuador es parte garantizan estas libertades de expresión, de pensamiento, de prensa. Particularmente me refiero al Pacto de San José, cuyo artículo 13 protege completamente la libertad de expresión y más ampliamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es posible que la exclusión del presunto proyecto de ley, inclusivo presuntamente elaborado por Rolando Panchana, de esos instrumentos internacionales, sea porque el gobierno del Ecuador los va a denunciar. Es decir, que de pronto el Ecuador no sea parte de ellos. Y eso es preocupante, compañeros. La eventual aprobación del proyecto gubernamental significará inmediatamente que el Ecuador reciba innúmeras demandas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muchas. Que es posible que muchos de quienes estamos aquí presentes lo hagamos. Porque eso es el último recurso que nos asistirá. Colegas, es absurdo legislar sobre la libertad. Y aquí en la mesa directiva, compañeros, están preclaros, compañeros, que saben de lo que es la libertad. Legislar pretenden sobre el pensamiento. La historia registra que quienes han pretendido hacerlo se han visto envueltos en cruentas confrontaciones con la sociedad, con toda la sociedad humana, y han terminado, dispensen compañeros, formando parte de ella, de las páginas negras de la historia de la humanidad. ¿Quién legisla contra la libertad? ¿Quién legisla